Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Estamos aquí en Ministerio 710 y pues es un gusto poderles saludar a todas las naciones. Y pues bueno, vamos a ver la parte número 7 de toda esta serie que se llama La jerarquía del reino. Hemos estado poniendo algunas hipótesis, el sustento de todo esto para que ustedes lo puedan estudiar, lo puedan valorar, lo puedan examinar y verificar. De hecho, hemos puesto las fuentes. Hay una enseñanza en el blogger que pusimos que es sobre lo que es el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah. Bien, vamos a ver un poquito de historia. Dice, la historia antigua solo hay propuestas e hipótesis de entendimiento. Una propuesta será válida si lo admiten otras personas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner una propuesta, vamos a poner una hipótesis, vamos a poner las bases, el fundamento de esa hipótesis, pero finalmente cada uno va a decidir de acuerdo a lo que puedan estudiar, de acuerdo a lo que puedan verificar y en fin. Yo les animo a que estudien, yo les animo a que puedan investigar, a meterse un poquito a la historia, porque eso nos va a ayudar muchísimo. Ahora, recordemos que una hipótesis es una suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación. Recordemos que el mejor investigador no es el que tiene más respuestas, sino el que más preguntas se hace. Entonces, yo creo que en todo esto que hemos estado estudiando en esta serie, han nacido muchas preguntas y de hecho han venido hipótesis que hemos puesto aquí en la mesa que han ido en contra quizás de lo que tú habías estado pensando por muchos años o quizás por toda tu vida. Y lo que sí quiero dejar claro es que todavía, aunque estamos estudiando el contexto hebreo histórico, nos damos cuenta que toda la información nos está reflejando que todavía venimos arrastrando ideas helénicas, ideas griegas. Y hoy les voy a mostrar información donde ustedes se van a dar cuenta que sí todavía venimos arrastrando todo esto. Los historiadores y filólogos coinciden que el Nuevo Testamento tiene un 80% de influencia paulina. Es decir, podríamos pensar, de acuerdo a todas esas investigaciones, que el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, pues está impregnado de la teología de Pablo. Y yo creo que es importante que nosotros conozcamos qué es lo que pensaba Pablo, cómo pudo concebir en su mente, en su corazón, de acuerdo a todo el trasfondo judío que él traía, él cómo pudo concebir lo que es Yeshua, el Mashiach. Y si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, vemos que Pablo se enfoca más después de la resurrección del Mashiach, porque él habla mucho de eso, de cómo fue exaltado, pero algo que yo quiero remarcar en esta enseñanza es que Pablo, o lo que conocemos como el apóstol Pablo, él veía al Mashiach como un hombre. Un hombre. De hecho, los judíos, ustedes pueden platicar con alguien que practica el judaísmo, que es judío, ellos ven que el Mashiach iba a venir en forma humana. No lo concebían de manera sobrenatural o extraterrestre o algo así. Entonces vamos a ver eso. Ahora, hablando del apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento estamos viendo que las cartas que se le dicen que él escribió, pues no todas las escribió él, ¿sí? Unas fueron escritas a nombre de Pablo y se dicen los historiadores y los filólogos que es muy posible que hayan sido sus, ¿cómo se dice? Alumnos, discípulos, seguidores, como maestro. Entonces, las cartas que realmente sí escribió Pablo, pues es Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Filipenses, Filemón y Romanos.
Pues bueno, lo han comprobado porque el estilo literario y pues por todas, son un montón de situaciones para poder ver sobre los autores. Entonces los historiadores han llegado a esta conclusión que Pablo escribió estas cartas, las 7 que acabo de mencionar. Ahora nosotros vemos que el canon del Nuevo Testamento fue en el año, pues ya establecido como en forma, fue en el año 300 de esta era común. Y ya difícilmente lo van a cambiar, que ya después más adelante, que ahorita les voy a hablar de otro concilio, fue cuando ya se estableció ese canon y las tradiciones cristianas que se conocen el día de hoy. Ahora, el canon del Nuevo Testamento, que prácticamente está impregnado de la teología de Pablo, está enfocada a los gentiles que habían creído en Yeshua. Entonces, si nosotros vemos desde los escritos de Pablo, Pablo viene siendo como un abogado de migración. Pablo era un personaje que conocía a los gentiles, porque allá en Tarso, donde él creció en medio de gentiles. Pablo conocía perfectamente a los gentiles. De hecho, su idioma principal era el griego. Y el idioma secundario que hablaban en casa, porque pues eran hebreos, era el hebreo precisamente. Entonces, pues imagínate sus amiguitos desde niños, empezó a crecer en medio de gentiles, sabía cómo pensaban ellos, sabían cuál era la ideología, los gnósticos, los seguidores de Platón, en fin, todas esas ideas, toda esa filosofía, vamos a llamarle así, griega. Conocía a Pablo perfectamente, porque creció ahí. Aunque él tenía una fe hebrea, conocía a los gentiles. Entonces yo creo que después que se le manifestó Yeshua a su vida, entonces él empezó a hablar de lo que el Mashiach le había revelado acerca de las naciones. Ahora, a principios del segundo siglo, se empezaron a editar las cartas de Pablo. Entre el año 100 y el 110 se empezaron a editar, pero algo importante que quiero resaltar, que los historiadores encontraron que el editor, cuando empezó a recopilar, pues bueno, las juntó, empezó a cortar, esto sí, esto no, pero lo importante aquí es que empezaron a añadir sus reinterpretaciones de esas cartas. Entonces, bueno, con esto no estoy diciendo que el Nuevo Testamento no hay que creer en él. Hay cosas que se contradicen, pero bueno, si el Padre permitió que estuvieran y llegaran hasta nuestras manos el día de hoy, pues bueno, vamos a estar checando, verificando a la luz de la Torá. Eso es importante. Lamentablemente el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, ha sido, ahora sí que han sido muy manipulados, manoseados. Como decimos en México, ha habido mano negra en todo esto. Entonces, pues bueno, esto es lo que se ha investigado hasta el día de hoy. Ahora, recordemos que los evangelios que conocemos, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, bueno, fueron escritos por autores anónimos, lo hemos estado diciendo en las enseñanzas anteriores, y ahí en el blog les mandé información acerca de eso. De hecho, si ustedes entran en el blog sobre toda la serie, y son 7 puntos, en cada uno pues vienen las referencias, las bases en donde nosotros hemos basado todas estas hipótesis, todos estos estudios, para que ustedes lo puedan pues comprobar y corroborar. Bien, entonces se dice que estos autores que fueron anónimos, realmente ya se les puso el nombre de Mateo, Marcos, en fin, en el segundo siglo, más o menos entre el año 130 y 150 de esta era común, fue cuando ya le pusieron el nombre a como los conocemos ahora. Recuerden, eran anónimos, no tenían nombres de... Es más, el libro que conocemos como Apocalipsis, realmente no fue Juan el apóstol como se nos ha dicho, porque el estilo literario es diferente y pues ya dijimos que el Evangelio de Juan realmente no fue Juan. El Evangelio de Juan, fíjense, fue escrito por varios autores, no fue uno, fueron varios autores y por eso se nota
que hubo ahí por la diferencia de expresión literaria, y se piensa, de acuerdo a los historiadores y epílogos, dicen que el capítulo 21 viene siendo el epílogo de toda esa libro, de esa carta. Bien, a esas copias que estoy mencionando aquí en la pantalla, a esas copias se les empezaron a añadir pensamientos, reinterpretaciones que se les conocen como escritos tardíos. Es decir, que en las copias más antiguas no venía así. Entonces, la Biblia que usted tiene, que se conoce como Nuevo Testamento, ha sido reeditada, ha sido reinterpretada, y pues bueno, tenemos que filtrarlo todo con la luz de la Torá. Por ejemplo, el evangelio más antiguo, el que primero se escribió, fue Marcos. Y de ahí Mateo y Juan, bueno, lo que es Lucas, tomaron como referencia al de Marcos, lo reinterpretaron y escribieron sus propios evangelios, estos escritores anónimos. Hay un concilio, el Concilio de Trento, que fue en el siglo XVI, en 25 sesiones, fue más o menos entre el año 1545 y 1563, se juntaron, fue una reunión ecuménica totalmente, y pues ahí salió el decreto de los libros que ya tenemos ahora como Nuevo Testamento. Ya quedó afirmado totalmente, este va a ser el canon. Y bueno, ahí también establecieron las tradiciones cristianas que hasta el día de hoy se siguen celebrando, aquellas que están bajo la influencia del catolicismo romano, como es la Navidad en diciembre, el Año Nuevo, entre otras fiestas, el Día de la Amistad, del Amor, en fin, que todas esas fiestas que fueron autorizadas por la Iglesia Católica Romana. Realmente la iglesia madre del cristianismo es el catolicismo. Esa es la iglesia madre, y de ahí vienen todas las demás protestantes, evangélicos, en fin, todo lo que nosotros conocemos. A partir del siglo XIX, ya los historiadores y los filólogos, con todos los estudios que habían hecho acerca de este canon, pues bueno, se dieron cuenta que Colosenses no era de la autoría de Pablo y que había sido escrito, fíjense qué tremendo, que había sido escrito 40 años después de la muerte de Pablo. Entonces, vamos a estudiar un poquito hoy cuál es la teología de Pablo, qué es lo que veía en el Mashiach, y bueno, pues para que nosotros lo podamos constatar. Esta información que les acabo de decir, lo ha mencionado, bueno, Antonio Piñero, que es un historiador y filólogo reconocidísimo a nivel mundial, con más de 40 años de estudios acerca de la iglesia primitiva, acerca de Yeshua histórico, acerca de la vida de Pablo, en fin. Entonces tiene más de 40 libros donde ha sustentado todas sus investigaciones, en fin. Y pues yo escuché y leí de esto de él. Ahora, no podemos interpretar a Pablo ni los evangelios con la ideología o la cosmovisión del siglo XXI. Nosotros estamos en una época de todo es electrónico, los celulares, en fin, tantas cosas de tecnología, pero también de ideas y de manera de interpretar la vida. Esta cosmovisión del siglo XXI no la podemos usar para estudiar la vida de Pablo, pues no tanto la vida de Pablo, sino sus escritos, su teología, acerca de cómo interpretó la vida de Yeshua. Y recordemos que Pablo era judío, era en cuanto a judaísmo, porque era de la tribu de Benjamín, pero practicaba judaísmo ortodoxo, que se conocía como el fariseísmo de la escuela de Gilel, que él venía de esa escuela. Y bueno, decíamos aquí en la pantalla, las otras cartas se escribieron en el nombre de Pablo, pero se notan ideas contradictorias de acuerdo a la teología de Pablo. Y por eso fue que los investigadores empezaron a notar algo raro ahí. Dice, a ver, ¿cómo que esto no coincide? Y se dice que es de Pablo. Y bueno, finalmente empezaron a investigar hasta los escritos más antiguos de esas copias y de dónde venían esas copias. Para comprender a Pablo, como Pedro decía que era difícil entenderlo, por ejemplo, Pablo usa la palabra ley, pero ley, esa palabra ley, nomos en el griego, tiene 7 sentidos diferentes y eso ha traído malos entendidos y doctrinas fuera de contexto. Y eso nosotros lo tenemos que visualizar perfectamente,
Y tan solo Pablo maneja 7 sentidos de la palabra ley. Y a veces las personas cuando leen y dicen, es que yo ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, porque así lo leyeron en Gálatas, así lo leyeron en Romanos 6. Sí, así dice, pero tenemos que ver el contexto de lo que está hablando. Y tan solo en Gálatas 6, cuando dice, ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, se está refiriendo a la ley del pecado. Y qué curioso, que cuando dice bajo la gracia, en la mentalidad hebrea, gracia para un judío, ahora sí que practica judaísmo, que lee Torah desde su niñez, que leen los salmos, saben que la gracia se refiere a la Torah, a la gracia de su Torah, de acuerdo al Salmo 119. Entonces, realmente, cuando está diciendo Pablo, ya no estoy bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia del Eterno, y para ellos la gracia del Eterno es su Torah. Tú podrás quitarle todo a un judío, pero no le quites la Torah, ¿ok? ¿Por qué? Porque sabemos que la Torah es el corazón del Eterno, es la palabra del Eterno. Entonces vemos 7 cosas que Pablo manejaba acerca de la ley. Por ejemplo, espíritu, la ley del espíritu, la ley de la mente, la ley de Dios, que es la Torah, la ley del pecado. En otra maneja la ley del pecado y de la muerte, que realmente está hablando la ley de la muerte, que la paga del pecado es muerte. La ley rabínica, que son los takanot y todas las tradiciones que las han hecho ley los hombres, y la ley matrimonial que la maneja ahí en el capítulo 7 de Romanos. En las cartas de Pablo que realmente él escribió, en esas 7 cartas, maneja estas leyes. Por eso es importante que nosotros veamos el contexto del tema que está hablando Pablo, para que veamos de qué ley se está refiriendo. Pablo en ningún momento estuvo en contra de la ley de Dios. Por ejemplo, en Romanos 8, Romanos 7, al final habla que él se deleita en la ley de Dios, que la tiene en su vida. Y luego habla de que aquellos que están en la carne o bajo la influencia de la carne, de ese espíritu pecaminoso, dice, no se puede someter a la ley de la Torah, a la ley de Dios. Entonces Pablo nunca estuvo en contra de la ley de Dios. Ahora miren, Pablo nunca fue cristiano. Pero al concepto de lo que es el cristianismo, realmente el cristianismo empezó a florecer o a nacer después del siglo II con los gentiles, que se empezaron a separar de sus raíces de la fe, de lo que es del hebraísmo, del hebreo, de la Torah y los profetas. Empezaron a alejarse de todo lo que enseña la Torah. Entonces, de acuerdo a los conceptos que se empezaron a establecer a partir del segundo siglo, con diferentes personajes que se les conoce como los padres de la iglesia, pero de la iglesia cristiana católica, Tertuliano, San Agustín, Juan Mártir, en fin, muchísimos personajes, de veras hay muchísimos personajes que ellos nacieron, o más bien pusieron las bases de la iglesia católica, del cristianismo. De acuerdo a esos conceptos, Pablo entonces nunca fue cristiano. Pablo fue un israelita. Pablo practicó judaísmo ortodoxo y luego que tuvo el encuentro con Yeshua, dejó todo lo que son las leyes rabínicas. Ahora sí que se desintoxicó de todas las leyes humanas que Pablo traía desde la niñez. Entonces él se quitó todo eso y solamente se quedó con lo que es el judaísmo bíblico que conocemos, que es la Torá y los profetas, lo que dice la Torá y los profetas solamente. Bien, ahora, el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah es totalmente judío. ¿Por qué? Porque fue escrito por judíos, para los israelitas. Posteriormente fue escrito en griego, y recuerden que la lengua griega es abstracta, y el lenguaje hebreo da una amplitud de significado. Entonces imagínate las ideas judías, las ideas hebreas, pasarlas al griego para poder decir un mensaje de la mentalidad hebrea.
Entonces no es fácil, ¿ok? Por eso nosotros cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, necesitamos también ver las palabras en hebreo de lo que están diciendo para comprender un poquito mejor o más profundo. Vamos a hablar y vamos a reiterar este punto de lo que significa hijo de Dios. O sea, no tiene nada que ver con un ser divino, de acuerdo al contexto griego, porque el contexto griego maneja un hijo de Dios que fue concebido de manera sobrenatural por un Dios que engendró en el vientre de una mujer humana. Entonces nace un hijo de un Dios que viene siendo ese hijo como un semidios. Eso es en el contexto griego. Y yo le comentaba a mi esposa que todavía, a veces aunque estén en las raíces hebreas y hablen hebreo y uyuyuya y nanitas, todavía hay influencia griega en estos conceptos, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver. La teología judía va en contra de los conceptos griegos, del contexto y conceptos griegos que viene siendo la mitología griega. La teología judía que viene en la Torá va en contra de eso. Para decirle a un israelita que un personaje bíblico fue concebido por un Dios y que nació sin intervención humana, eso para un judío es simplemente contexto griego, ¿ok? Ahora, ellos piensan que son los israelitas que son hijos naturales de Dios, que descienden de Dios y pues que los gentiles que han hecho pacto con el Eterno y ahora por medio del Mesías, también son hijos de Dios porque han sido adoptados. Y ese fue uno de los mensajes que el Rab Shaul estuvo dando a todos los gentiles, diciéndoles, nosotros fuimos lavados, fuimos purificados por lo que hizo el Mesías en el madero, en la cruz, como tú lo concibas, el derramamiento de su sangre para el perdón de los pecados. Entonces nosotros creemos en ese ¿cómo se dice? Sacrificio, y nosotros fuimos injertados ahora en lo que es Israel. Entonces, ellos piensan que son hijos de Dios naturales y los gentiles son hijos de Dios ahora por medio del Mesías porque fuimos adoptados, pero de una manera natural, porque sabemos qué significa hijo de Dios. Miren, los israelitas no son como Perseo, o sea, los israelitas son hijos naturales, pero Perseo, que era un semidios, dice que tuvo hijos entre las mujeres mortales, que procreaba a través de esas mujeres. Y en el primer siglo que estamos hablando, los israelitas estaban en medio de toda esa filosofía, estaban en medio de toda esa mitología griega de los dioses y los semidioses, que los dioses engendraban en mujeres, en fin. Y vemos todo esto, como dice en la pantalla. En el primer siglo los israelitas estaban en medio de los mitos griegos, de los hombres eran semidios, que habían sido engendrados por un dios. Ahora, todo eso no era nuevo, ya estaba en el primer siglo, antes del primer siglo y después del segundo siglo. Ahora, nosotros vamos a ver que cuando hablamos de ser un hijo de Dios, de ser engendrados por Dios, no tiene nada que ver con la filosofía o la mitología griega. Y eso, por favor, pónganselo bien en su mente, investiguen. O sea, en el judaísmo o en la teología judía no cabe, no entra la mitología griega. ¿Ok? Recordemos que en la clase anterior, en la número 6, hablábamos de lo que significa: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, lo que viene en el Salmo 2:7 y también en el 2 de Samuel 7:14, que se lo dijo ¿cómo se dice? Al hijo de David, a Salomón. ¿Ok? Entonces, no significa que directamente fue engendrado por Dios, sino es un decir, y lo veíamos en la clase pasada, que lo que estaba diciendo en esa parte es: yo te he cambiado de estatus, de ser un hombre normal, de un hombre civil,
hablando de todos esos niveles, ¿sí? Tú eras un hombre civil, pero ahora eres un hombre monárquico. Estabas en un estatus, en un nivel civil, y ahora vas a ser un nivel monárquico, eres el rey. En la teología judía, hijo de Dios no tiene nada que ver con un ser divino, pero de acuerdo a la mitología griega, no tiene que ver nada con eso. Ahora vamos a ver, perdón, una inscripción selecta del Oriente griego que transcribió el profesor Sabino, que es muy conocido como historiador, y esta transcripción, el profesor Sabino, dice que en la época del culto imperial dirigido al emperador Augusto, dándolo el título y cargo de Dios por haber sido engendrado por un Dios. Entonces, la gente pues levantaba poesías para su emperador, y dentro de toda esta inscripción selecta del Oriente griego se encontró una de ellas, porque hay varias, y que es la que vamos a leer. La voy a leer y quiero que le pongan atención. Y es lo que se manejaba en aquel tiempo. Dice: decreto de los ciudadanos de Asia, ha propuesto del archisacerdote Apolonio, hijo de Menófilo, de Aizano, dado que la divina providencia que rige nuestras vidas, que ha manifestado buena disposición y generosidad, ha ejecutado un plan perfecto para la vida al enviarnos a su Hijo Augusto, que es un Hijo de Dios, que ha colmado las expectativas beneficiosas de todos los hombres virtuosos, presentándose como un Salvador para nosotros. Fíjense, me detengo aquí. Un plan perfecto para la vida al enviarnos a su Hijo Augusto, que es un Hijo de Dios. Ahora, estamos hablando aquí de un poema, de un escrito, dándole pues la gloria a César Augusto. ¿Ok? Todavía no termino, voy a seguir leyendo, pero yo quiero resaltar esto. Al enviarnos a su Hijo, que es un Hijo de Dios. Ahora, dice: acabando definitivamente las guerras, restableciendo todo el orden de las cosas. César Augusto, con su epifanía, sobrepasando todas las esperanzas de todos los que habían recibido estas buenas nuevas, que han superado todas las buenas nuevas, solo superados por sus actos benéficos y poniendo muy en alto el listón para poder superarlos. Ahora, para el cosmos, sigue la literatura, sigue hablando, dice: para el cosmos el día del natalicio del Dios ha sido el inicio de una serie. Ahora, antes de seguir leyendo, para el cosmos, el día del natalicio del Dios. Ellos acostumbraban y celebraban mucho el natalicio. El día de su nacimiento era súper exageradamente importantísimo, cosa que en la filosofía, en la teología judía no es así. Dice ahí, entonces natalicio, dice, de las buenas nuevas anunciadas por él mismo. Ahora, este decreto fue hecho en el año 9 antes de la era común. Si nosotros nos damos cuenta, está muy parecido a lo que se escribe en los evangelios. ¿Ok? Si tú le pones, en lugar de César Augusto, nada más le pones Yeshua, te va a dar ese panorama de lo que se pensaba en aquel primer siglo antes de esta era común y después de la era común, hablando del primer siglo. Significa que si Yeshua nació en el año 4 antes de la era común y esto fue en el año 9, estamos hablando 5 años antes. Estamos viendo cómo lo que es el culto imperial estaba predominando. Que de alguna manera este culto imperial sigue obrando bajo esos principios, aunque ya no hay un emperador, pero hay un papa, donde se les da todo ese crédito y la gente lo ve como un dios. ¿Ok? Bien, vamos a seguir. Esto es para que te des cuenta cómo se pensaba en aquellos tiempos acerca del emperador, lo que es el culto imperial.
hemos hablado algunas cosas interesantes acerca del culto imperial, que hoy en lo que nos ocupa es hablar simplemente de César Augusto, de cómo la gente lo veía, de su nacimiento tan importante y cómo vino a traer esa paz, vamos a decir, y traer tranquilidad de las guerras y poner todo en orden, porque había un desorden, pero con la llegada de César Augusto cambió todo. Eso es lo que pensaban en aquellos tiempos. Bien, decían también y se manejaba que el padre de Augusto no era un padre humano, sino un dios llamado Apolo. Y Apolo era hijo de Zeus. Y la leyenda dice que Augusto fue engendrado por Apolo porque Apolo se había hecho como en forma de serpiente y que en su madre Atenea pues pudo engendrar ahí lo que se conoce como Augusto, en su madre Atía. Ahora, con respecto a los monarcas, cuando estamos hablando de los reyes que hubo en Israel y en la manera en que se movía el organigrama y la manera en que también veían a los reyes, lo que más se aparece o es muy semejante es lo que es el asirio babilónico. Estoy hablando de la estructura y en la manera también que veían a los reyes. Y también les animo a que investiguen sobre la cultura hitita, que fue una cultura del siglo XVIII antes de esta era común. Entonces la estructura de cómo estaban sus gobernantes, los vasallos, los representantes que estaban en cada provincia o en cada lugar donde ellos conquistaban, cómo los veían. Y dice que el monarca, y estamos hablando ahorita de los asirios babilónicos, los Jerjes, los Daríos, son como un dios por oficio y cargo. ¿Ok? Y esto no estamos hablando en el contexto griego. Son como un dios. ¿Ok? En oficio y cargo. Y eso es relevante. ¿Por qué? Porque no, cuando digo sin el contexto griego, significa que eran hombres mortales, normales, que habían llegado a esta tierra de una forma natural, como todos los seres humanos que habían sido concebidos de manera normal por un hombre y una mujer, fueron engendrados y vinieron a este mundo, aunque después lo veían en una esencia divina. Ahora sí, como unos representantes de Dios en la tierra. Y eso es importante, por eso yo les puse aquí que es importante ver en esta información que les estoy dando, asirio babilónico y también ver lo que es la cultura hitita, que fue una cultura tan fuerte como lo fue el imperio de egipcio. Ahora, el emperador persa es un ser divino, ya lo dije, pero no en el contexto griego. También sus sápatras, que son los representantes o gobernadores de sus provincias, también son seres divinos, o los conocidos también como los vasallos. Entonces, esto era la cosmovisión de esos tiempos. Así lo interpretaban, así veían a sus reyes, como seres divinos, como representantes de Dios aquí en la tierra, ¿ok? Pero que fueron engendrados, que vinieron a esta tierra, nacieron en este mundo de manera natural, como todos los seres humanos. Ahora, hablando, esto nada más es para que nos demos cuenta de cómo era la cosmovisión con respecto a los reyes, cómo los veían, ¿ok? Pero ahora vamos a hablar de la teología de Pablo, que era una teología judía y veía a Yeshua, antes de que muriera, lo veía como un ser humano cualquiera, ¿ok? ¿Y qué significa? Que vino a esta tierra, que fue engendrado por un hombre, que fue concebido en el vientre de una mujer, que vino a través de un matrimonio normal, ¿ok? Así lo veía Pablo, porque esa era la mentalidad hebrea. Recuerden ustedes que aunque había una influencia helénica, no todos los israelitas se tornaron hacia la mentalidad helénica. Quiero decirles que sí hubo israelitas que adoptaron y abrazaron la mentalidad helénica, la mentalidad griega.
De hecho, algunos hombres que estaban en medio de la sociedad griega revertieron su circuncisión, que es una operación bastante dolorosa. Entonces hicieron una operación ahí y pues quedaba todo horrible ahí el asunto en el miembro del varón, para que pudiera volver a tener prepucio como los griegos, como los romanos, porque cuando iban a los baños públicos políticos, como ahora hoy en día donde hay alberca, gimnasio y todo eso, y también van ahí eran públicos y entraban sin ropa para que no trajeran sicas o lo que se llaman cuchillos, cosas así, para no matar a nadie. Tenían que entrar sin ropa. Entonces los hombres pues veían quiénes eran realmente hebreos o quiénes eran griegos. Entonces algunos que habían abrazado la mentalidad griega revertieron su circuncisión porque se hicieron griegos y se movían y creían la mentalidad griega. Pero no todos fue así, no todos los hebreos, siempre hay un remanente. Y hablando de la teología judía siempre rechazó la mitología griega, no empató. De hecho, si ustedes pueden ver en las Escrituras, no hay ni un solo caso escrito en lo que es el Tanaj, o conocido como Antiguo Testamento. No hay un solo caso de un personaje que Dios haya levantado de manera impresionante, que fue usado, donde el Espíritu del Eterno estuvo sobre él, y bueno, no hay ni un ser que haya nacido de acuerdo a la mitología griega, no hay ni uno. ¿Sí? Aún Moshe, que fue un personaje de los más importantes que podríamos hablar, y sobre todo nuestro padre Abraham, Noé o Noah, Enoch, el único ser que fue hecho de manera diferente fue Adán, Eva. De ahí para allá, de ahí en adelante, todos los seres fueron concebidos de manera normal y natural, de acuerdo a lo que Dios estableció de cómo un ser humano va a nacer en esta tierra. Eso lo estableció el Eterno desde un principio. Que ahora están la gente jugando a ser Dios y están clonando animales para ver cómo sucede, y ya han estado haciendo pruebas humanas, en fin, están jugando a ser Dios. Esa es otra cosa, ¿sí? Pero hablando de manera natural, en las Escrituras no hay un ser que haya llegado a esta tierra de acuerdo a la mitología griega. No lo hay. Bien, ya de acuerdo a esto, a esta teología, pues vamos ahora a estudiar unos versículos de Pablo, de lo que él escribió y otro del que no escribió. Vamos a ver Romanos 5 en el Código Real, dice: de quienes los patriarcas y de los cuales biológicamente vino el Mashiach de Dios, quien es sobre todas las cosas bendito por los siglos. Amén. Esto es en el Código Real. Dice: de quienes los patriarcas y de los cuales biológicamente vino el Mashiach. Cuando dice biológicamente, otras versiones dice vino en la carne, o sea, en forma humana. Otras versiones hablan de forma humana. Entonces, aquí cuando te habla de biológicamente, significa también que fue concebido como todos los seres humanos. Recordemos que la mitología griega no cabe en la teología bíblica. Ahora vamos a seguir sustentando esto en otra reinterpretación o traducción. Dice: de los cuales en cuanto a la descendencia biológica se refiere, vino el Mashiach, que está sobre todas las cosas, bendito sea Dios por los siglos. Amén. Entonces, vuelve una vez más. Así Pablo lo concebía en su mente, porque Pablo había estudiado por muchos años la Torá y los profetas, los salmos y todo lo que se conocía en aquel tiempo, porque no existía el Nuevo Testamento. Realmente el Nuevo Testamento ya fue establecido después del segundo siglo, después del año 150, o más o menos ahí con Marción, 130, 150, Marción, que empezó a recopilar las escrituras de Pablo.
pues ahí ya existía ya algunos escritos. Pero en el tiempo de Pablo, todavía apenas estaba escribiendo, y Pablo concebía en su mente a un ser normal, pero con una unción especial, única, donde estaba el espíritu del Mashiach, que eso ya lo vimos en las clases anteriores. Así lo concebía Pablo, y así se concibe en la teología bíblica, en la teología judía, vamos a llamarlo así, en el judaísmo, y así se concibieron todos los personajes que conocemos en las escrituras del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Filipenses. Y aquí es donde algunas personas me dicen, aquí, mira, aquí te lo está mostrando Pablo, que Yeshua era Dios, que era el mismo Dios encarnado. Bueno, ahorita vamos a ver las escuelas que hay en estos tiempos. Filipenses 2:6 en el Código Real dice, ¿quién como él, estando en la forma de Elohim o de Dios, no tomó ventaja alguna de ser semejante a Dios, o sea, como Yahweh, como oportunidad para gloria personal? O sea, esta es una pregunta, ¿quién como él? Está hablando del Mashiach, pero checa el dato, dice, ¿quién como él que estando en forma? Como un Elohim. Ahora tenemos que ver eso. Dice, no tomó ventaja de ser semejante a Dios. Aquí nos está dando información que tiene que ver con el primer Adán. Ahora vamos a estudiarlo, vamos a desmenuzar esta parte. ¿Qué nos quiso decir Pablo en su teología? Que era una teología judía, una teología bíblica. ¿Cómo lo concibió en esta parte? ¿Qué nos está transmitiendo? Son preguntas que tenemos que sustentar con las escrituras de acuerdo a la cosmovisión hebrea de ese tiempo, que sigue siendo igual a hoy. Bien, Moshe, vamos a hablar de Moshe, vamos a conectar. Estamos hablando del Mesías Yeshua, ¿ok? Bien, vamos a ponerlo ahí, pero ahora vamos a pensar en Moshe. Dice, porque se va a levantar un profeta como yo. Yahweh dijo, voy a levantar un profeta como Moshe de entre sus hermanos. O sea, dentro del pueblo, dentro de las personas. Ok. Moshe, dice aquí, Éxodo 7:1 y Deuteronomio 18:15 al 18. Deuteronomio 18. Dice, Moshe fue constituido como Dios para realizar el servicio, el trabajo, la encomienda, la misión de redención. Fue enviado como representante. Fíjense, vamos a verlo aquí en Éxodo 7, rápidamente. ¿Qué nos está diciendo 7:1? Y dice, toma en cuenta, le dijo Adonai Elohim a Moshe, que te pongo por Elohim ante el faraón. Tu hermano Aarón será profeta. Te pongo como. Ahora, recordemos que la cultura hebrea de cuando estaba Moshe, dijimos que es muy parecido a las estructuras de asirio babilónico y de los hititas. ¿Ok? Entonces, para los hititas, el rey era un representante de Dios mismo y ellos tenían sus dioses. ¿Ok? Y lo veían como un ser divino, con una esencia representante, aunque sabían que era un ser humano. Ahora, cuando dice aquí nuestro Adonai Elohim y le dice a Moshe, tú vas a ser mi representante aquí en la tierra, ahí en Egipto, delante del faraón. ¿Sí? Y cuando le dice, vas a ser como Dios, como Elohim, vas a ser mi enviado, mi representante. Y en esa mentalidad, de acuerdo a la cultura de los reinos, de cómo se manejaban y cómo se interpretaban en aquellos tiempos, era un representante de Elohim mismo. Entonces, de acuerdo a esta base, esta hipótesis que estamos armando, Éxodo 7:1, Deuteronomio 18:15 al 18, donde habla, yo levantaré un profeta como Moshe. Entonces vamos a regresar a este punto.
¿Quién como Él estando en forma de Dios? Elohim. ¿Quién como Yeshua que estando en forma como un enviado? ¿Cuántas veces? Ustedes vean ahí mismo en la carta de Juan, ¿cuántas veces aparece la palabra enviado? Yo fui enviado, y yo fui enviado, yo fui enviado. Chécalo. Desde el capítulo 1, checa cuántas veces dijo Mashiach. Él mismo dijo, yo fui enviado. Entonces aquí nos está mostrando, dice, ¿quién como Él estando en forma de Dios? ¿Quién como Yeshua, que fue enviado como el representante, como Elohim? Dice, y no tomó ventaja de ser semejante a Yahweh. No porque ya estoy representando a Elohim aquí en la tierra, al Rey del universo, voy a tomar ventaja de ser semejante, creerme como Él, querer usurpar su lugar. No, dice ahí, sino como oportunidad para, dice, tomó ventaja de ser semejante a Elohim, a Yahweh, como oportunidad para gloria personal. No, pues yo soy el representante de Elohim aquí en la tierra. Yo soy aquí. No, no dijo eso. Y ahora, esta parte de ser semejante a Dios, tenemos que recordar nosotros la parte de lo que es el segundo Adán. El primer Adán, la caída de Adán y Eva, que empezó con Eva, empezó a trabajar. Hay un midrash donde dice que el ángel empezó a decir, pues toca este árbol, no pasa nada. No, pero es que Elohim nos dijo que no, tócalo, mira, tócalo, no pasa nada. Y luego ya que lo tocó, dice, ya viste, no pasó nada. Pero mira, ya viste el fruto, cómetelo, no pasa nada. Lo único que va a pasar es que vas a ser como Dios, como Él. Entonces vas a ser semejante. Y una de las cosas que aquí pasó y que estamos viendo ahora en Génesis 3:22, que la caída del primer Adán, por esa desobediencia, donde le tocó el punto a la mujer que serán como Elohim, y luego Elohim dice aquí, han llegado a ser como nosotros, que conocen el bien y el mal. Esta parte está hablando de que el primer Adán cayó por desobediencia. Llegó a conocer el bien y el mal, pero a través de la desobediencia. Llegó a ser como, en cuanto a hablar del conocimiento del bien y el mal. Pero el segundo Adán, que es nuestro Mashiach, él llegó a ser como Elohim, pero por la obediencia. Ahí está el contraste. Ahora, como Elohim, sin embargo, no es Elohim mismo. Entonces lo que nos está diciendo Filipenses es que no se llegó a creer como el mismo nuestro Padre eterno, sino simplemente en lo que el Padre le había delegado, que lo había enviado como un representante. Eso es lo que estaba en la cabeza de Pablo. Pablo en ningún momento nos estaba diciendo ahí que era Yahweh mismo, encarnado. No nos está diciendo eso. Es más, el contexto de Filipenses 2 es una enseñanza acerca de la humildad, que está hablando que el Mashiach, habiendo sido enviado por Yahweh, teniendo la representación de Yahweh aquí en la tierra, y habiendo sido creado toda la tierra para él, para el Mashiach, porque así fue hecho, pensando en el Mashiach, y que la tierra iba a ser para el Mashiach nada más, no se sintió más. No hubo orgullo, vanagloria. A mí mi Padre me envió y todo esto fue hecho para mí. Y no hubo esa vanagloria. Fue humilde. Eso es lo que nos maneja Filipenses. Y ahí nos vuelve a demostrar Pablo, ahí en esa escritura, que hay que leerlo con mucho cuidado. En estos contextos nos está mostrando que Yeshua, el segundo Adán, al contrario que al primero, alcanzó la semejanza como Dios, o sea, Elohim, conocedor del bien y del mal, a través de la obediencia
para redención, según Génesis 3:22. Yeshua fue enviado por el Rey del universo. Uno más, vamos a ver ahora Tito. Tito no lo escribió Pablo, aunque dicen que fue Pablo, pero no, fue a alguno de sus alumnos que tuvo Pablo. Y dice, aguardando la bendita esperanza y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y de nuestro libertador, Yeshua el Mashiach. Y aquí hay algo tremendo. Aquí se puede contraponer con la teología de Pablo, que es una teología bíblica o judía del antiguo pacto. Dice, la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim. Entonces aquí se puede entender de varias formas. Dependiendo de tu especulación o de tu fe, pero si la fundamentas, pues bueno. Pero aquí vamos a ver tres posibles, así como hay otras escuelas, como en el primer siglo estaba Shammai y Hillel. Y los dos no se ponían de acuerdo. No, pues la Hanukkí hay que prenderla de derecha a izquierda, una por una. Y dice el otro, no, hay que prender todas y hay que irlas apagando una por una de izquierda a derecha. O sea, al revés, todo al revés, iba en contra. Uno decía blanco, el otro decía negro. Quiero decirte que hoy en día, en el siglo XXI, yo creo que los seres humanos somos muy buenos para hacer denominaciones. Hay más denominaciones que palabras en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Se dice por ahí que hay más de 3,500 denominaciones que han salido a raíz del cristianismo. Y ahora en el mesianismo, que los judíos mesiánicos, que los mesiánicos, que los de raíces hebreas, y bueno, hay un montón. Y todos tienen sus escuelas. Aún mismo en raíces hebreas hay dos escuelas, donde uno dice, Yeshua es Yahweh, Yahweh es Yeshua, prácticamente Yahweh encarnado. Otros dicen, no, eso no es así. Solamente hay un Dios, Yahweh. Y Yeshua es el enviado, Yeshua es el Hijo de Dios, Yeshua es el Mesías nada más. Están separados. Y luego hay otra escuela donde dice, bueno, Yeshua fue concebido sin la participación de un hombre, ¿sí? Solamente fue por el Espíritu de Dios, fue concebido en el vientre de María. Hay otra escuela que dice, no, eso no fue así. Yeshua fue concebido como cualquier ser normal a través de Joseph, de su padre, José. Entonces, si te das cuenta, vamos a encontrar un montón de cosas. Yo en lo personal, yo te estoy poniendo una hipótesis y te la estoy sustentando. De hecho, toda esta serie te he sustentado la hipótesis de lo que yo he creído con las fuentes de donde lo he sacado. Por eso te invito a que veas todo lo que es esta serie en el Blogger, donde viene toda la información. ¿Ok? Invertí muchísimas horas, llevo casi 2 años con esto, pero ya era tiempo que yo pudiera compartir toda esta información. Entonces aquí Tito, el anónimo que le escribió a Tito, dice, aguardando la bendita esperanza de la manifestación gloriosa del gran Dios. Aquí lo dice, oye, ahí está, Yeshua es Dios, del gran Dios. Entonces vamos a ver qué es lo que puede pasar aquí, cómo lo podemos ver. Puede ser el gran título de Elohim, el representante, el enviado, el gran Dios, el gran representante de Elohim aquí en la tierra. Primera especulación o interpretación. La segunda, pues también es que es Yahweh mismo. Aquí nos está mostrando que es Yahweh mismo. Yeshua es Yahweh. Segunda interpretación. Tercera, entonces Yeshua es Dios, es la segunda persona. Entonces estamos hablando posiblemente de dualidad de dos dioses, Yahweh y Yeshua. Y de ahí también puede interpretarse con la Trinidad, donde Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y aquí, entonces, en esta parte podemos ver 3 interpretaciones. El gran Elohim, el gran enviado del Eterno, o Yahweh mismo, o número 3, o Yeshua como Dios, la segunda persona. Bien, esto lo vamos a ver. Y ahora, ¿qué es la hipótesis que estoy manejando? ¿Qué es lo que vamos a ver?
Si nosotros seguimos con esta base de Éxodo 7:1 y Deuteronomio 18:18, Éxodo 1, Deuteronomio 18:18, entonces el escritor anónimo que le escribió a Tito se está refiriendo a Yeshua como el enviado de Yahweh, con el título de Elohim, representante, vasallo, para traer redención y libertad, como lo hizo Moshe. Entonces, si nos está diciendo Éxodo 7:1, tú serás como Elohim ante el faraón, y dice aquí que voy a levantar otro profeta como tú, y ahí al final de Deuteronomio dice que no ha habido otro profeta como Moshe, significa que el que se iba a levantar tenía que ser el Mashiach, porque después de Moshe, pues estuvo Natán, estuvo Isaías, Jeremías, Ezequiel, Malaquías, Abdías, o sea, hubo muchísimos profetas. Unos escribieron, otros no escribieron, pero existieron. Dios levantó muchos profetas, pero en ninguno reposó el espíritu del Mashiach. Mashiach fue algo especial. Entonces tenemos que ver esto aquí. Esto es importante, mis amados. Nosotros tenemos que ver entonces que Tito lo que nos está diciendo, específicamente nos está diciendo que había enviado, vamos a ver, con este concepto, hablando de un enviado, vamos a reinterpretarlo. Dice, aguardando la bendita esperanza y manifestación, checa el dato, manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim. Pero si lo tomamos desde el punto de vista de Éxodo 7:1, de nuestro gran enviado, de nuestro gran representante del Rey del universo, cambia el asunto totalmente. Dice, y de nuestro libertador. Si nosotros tomamos esto y lo emparejamos con Éxodo 7:1, Deuteronomio 18:18, entonces estamos viendo, Moshe fue un libertador. Fue un enviado, un representante. Tú serás Elohim como Elohim ante el faraón. Y nuestro Mashiach es lo mismo. Tiene sentido, ¿verdad? Que ya tiene más sentido. Pero yo te lo estoy fundamentando con Éxodo 7:1 y Deuteronomio 18:18. Ahora, con esto ya hemos hablado de las escuelas que hay, que yo de veras yo las respeto mucho. Y la hipótesis que aquí manejamos en Ministerio 710, siempre te las vamos a dar con las fuentes, las bases, por qué lo creemos así. ¿Ok? Y con esto no significa que con toda la información que te he dado, significa que ya nosotros no creemos o no vemos el Nuevo Testamento o no creemos en el Mashiach. No. Te quiero decir que creemos firmemente en Yeshua como el Mashiach. Y que creemos que el Nuevo Testamento que tenemos ahora, que la Iglesia Católica nos ha dicho qué es lo que tenemos que leer, es porque Dios lo ha permitido. Y la información que está ahí nos sirve, pero tenemos que compararla y tenemos que verla a la luz de la Torah. Eso es importante. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos viendo de Tito, la interpretación va de acuerdo a lo que tú piensas o especulas. La especulación simplemente es lo que tú piensas sin bases. Eso es una especulación. Una hipótesis es cuando tú das un argumento. Yo te estoy dando una hipótesis, no una especulación. Es un hombre enviado por Elohim, como Moshe. Yo ya te di esa hipótesis, Éxodo 7:1, Deuteronomio 18:18. Es Yahweh mismo, es encarnado. Yahweh es Yeshua, Yeshua es Yahweh. O sea, esa es una especulación. 3, es otro Dios. Es la segunda persona. Yahweh es Dios, Yeshua es Dios también, ¿sí? Que es la puerta abierta para la Trinidad. Esa es otra especulación. Las dos últimas son especulaciones. La primera es una hipótesis. Bien. Ahora, de acuerdo a lo que hemos estado hablando, de que Yeshua es un enviado, es un Elohim, como los jueces, ya vimos una clase donde vimos que los jueces, cuando tú lo ves en las letras en hebreo, aparece como Elohim. Ahora la pregunta, ¿los jueces de aquellos tiempos eran Dios? No, eran representantes de Dios. ¿Ok? Entonces ahora vamos a terminar leyendo
Y con esto terminamos. Hebreos capítulo 1 nada más. Y fíjense cómo va a tomar sentido todo esto. Lo voy a leer en el Código Real. Aquí, Código Real. Pero fíjense, este capítulo 1 lo vamos a sustentar. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a reinterpretar? O lo vamos a interpretar más bien de acuerdo a la Torah. Éxodo 7:1, Deuteronomio 18:18 y Deuteronomio 13 del 1 al 18. Deuteronomio 13 del 1 al 18. Yo creo que ese es el que voy a empezar. Lean todo el capítulo, pero chequen el Deuteronomio 13. Voy a leer 5 versículos nada más. Dice: cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice: vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. Ya, Adonai Elohim te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón, con todo el alma. Solamente a Adonai Elohim debes seguir y rendirle culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo, sírvele y permanece fiel a él. Condenarás a muerte a ese profeta y visionario por haber aconsejado rebelarte contra Adonai Elohim, que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de esclavitud. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, porque el tal profeta habrá intentado apartarte del camino que Adonai Elohim te mandó que siguieras. Ahora, si Yahweh, esto es Deuteronomio 13, primeros 5 versículos, lean todo el capítulo. Si dice Deuteronomio 18 que Adonai Elohim va a levantar otro profeta como Moshe, la pregunta es: ¿qué enseñó Moshe? Los mandamientos. ¿Qué enseñó Moshe? Obedezcan los mandamientos, obedezcan, sigan a Adonai Elohim, un solo Dios. Deuteronomio 6:4. ¿Qué hizo Yeshua? Si tú te das cuenta, en los evangelios siempre contestaba con el Shema. ¿Sí? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Siempre contestaba con eso cuando le metían ahí sus preguntas. Siempre dijo: hay un solo Dios. Ahora, ¿Yeshua estuvo en contra del Padre Eterno? No. ¿Estuvo en contra de la Torah? No. Entonces Yeshua fue un profeta enviado por Dios porque siempre se sometió al Eterno. Entonces, si ya nosotros tenemos esta base, que Yeshua es un profeta como Moshe, que enseñó Torah, que nos mandó obedecer la Torah, y que es un enviado como Elohim, representante del Rey del Universo en esta tierra, con ese título y la imagen y la esencia del Eterno aquí en la tierra, vamos a leerlo. Dice: Dios, habiendo hablado en la antigüedad a los padres, muchas veces y de formas diferentes, por medio de los profetas. Chequen el contexto, está hablando de profetas. Y al final de estos días nos habló por el Hijo, quien constituyó heredero de todas las cosas, pues teniéndolo a él en mente, fue que hizo el universo. Ahí nos está hablando de la preexistencia, así como habla de Jeremías 1, que estuvo en la mente de nuestro Padre Eterno a este profeta llamado Jeremías, y lo tenía para un propósito, para una misión. Todo el universo fue hecho pensando en el Mashiach, preexistencia. Y luego dice: él, hablando del Mashiach, Yeshua, es el resplandor de la gloria de Yahweh y la expresión fiel de su naturaleza, y quien mantiene en orden todas las cosas con la palabra de su autoridad, y habiendo ejecutado la purificación de sus pecados, fue sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, yo quiero que observen esto, ¿ok? Dice aquí: el resplandor de su gloria, como el ejemplo que a una ocasión hablábamos del sol y la luna. La luna está reflejando la luz que el sol está emitiendo. Por eso nosotros vemos la luna como si tuviera luz propia, pero es el reflejo del sol. Así es nuestro bendito Mashiach, ¿ok? Y aquí lo está diciendo. 4, hecho superior a los ángeles por cuanto ha heredado
más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? De donde se deduce que dice, yo le seré padre y él me será hijo. Y en este versículo 5 lo analizamos la semana pasada del Salmo 2:7, que está hablando de un cambio de estatus, que era una persona civil y que el Eterno lo cambió a un estatus diferente para ser hijo, para ser un monarca, para ser un rey. Y versículo 6 de nuevo se deduce que al revelarlo en esta edad presente, está ordenando, sujétense a él y sírvanle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice, él hace las alas de sus ángeles y a sus siervos como llamas de fuego. Pero del Hijo dice así, tu trono divino es para siempre y el cetro de la realeza es cetro de equidad. Fíjense cómo el mismo Eterno se expresa de su Hijo aquí en la tierra. Tu trono es eterno, tu trono es divino, o sea, tiene esa esencia. Acuérdense de lo que les enseñé, de que la estructura de los reyes está muy relacionado y parecido con los hititas y los asirios babilónicos. ¿Ok? Y luego dice 9, amaste la justicia, aborreciste la maldad. Justamente ha hecho Dios, tu Dios, escogiéndote para ungirte con óleo de gozo más que el resto de tus compañeros. Fíjense, está diciendo Elohim es su Dios de Yeshua. 10. Y también dice, desde la antigüedad fundaste la tierra y los cielos son las obras de tus manos. Todos ellos perecerán, pero tú permanecerás, y todos ellos como vestidura se gastarán. Y los cambiarás como se cambia uno de ropa, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Porque ¿a cuál de los ángeles ha dicho alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus servidores que por causa de la redención han sido enviados para auxiliar a los que están a punto de heredarla? Ahora, si te das cuenta, checa el dato, cómo termina. ¿No son todos espíritus servidores que por causa de la redención han sido enviados para auxiliar a los que están a punto de heredarla? Entonces, si nos damos cuenta, eso es lo que nos está mostrando Pablo. Yeshua vino en forma humana como cualquier ser humano, pero con la gran diferencia que estaba el espíritu del Mashiach, que estaba desde un principio, ahora estaba reposando en este ser humano llamado Yeshua. Yeshua no fue cualquier ser humano, ¿ok? Reposó el espíritu del Mashiach en él. Fue ungido y él fue el representante y es el representante de Adonai Elohim en esta tierra, y él va a regresar pronto para reinar en esta tierra. Entonces, mis amados, pues bueno, yo con esto quiero terminar diciéndote cómo en el Nuevo Testamento, cómo veían en el primer siglo, sobre todo los primeros 70 años, cómo veían a nuestro Mashiach, ¿sí? Lo veían como un ser humano antes de morir, pero ya después de morir fue glorificado por nuestro Adonai y tuvo, ahora sí que es las primicias de la resurrección con un cuerpo inmortal, como también nosotros seremos transformados cuando nuestro Mashiach regrese a esta tierra a reinar, a gobernar, a poner orden sobre la faz de la tierra. Nuestro Mashiach regresará para gobernar en toda la tierra y todos los reyes se van a someter a él. Y bueno, pues con esto cerramos esta enseñanza del reinado, de lo que es la jerarquía del reino. Y vemos que el rey número uno, el rey de todo el universo, es Yud Het Bad He, nuestro Adonai Elohim. Él es el rey sobre todo. Y Yeshua, el Mashiach enviado por el rey del universo, es el que va a gobernar toda la tierra, y todo el universo y todo lo que existe fue creado pensando
en el Mashiach, porque siempre estuvo en la mente de nuestro Padre eterno. Entonces, esa es la jerarquía, y nosotros los seres humanos estamos debajo de la autoridad de nuestro bendito Mashiach, Yeshua. Si no hubiera sido por él, no estaría yo platicando con ustedes. Entonces nosotros amamos con todo nuestro corazón al único Rey del universo, al Yud Het Vav Hei, y al único Mashiach enviado a esta tierra, conocido con el nombre bendito de Yeshua. Mis queridos hermanos, pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias por la palabra que nos enseñas, y te rogamos que nos sigas abriendo más los ojos de nuestro entendimiento, que podamos aprender más cada día. Pero lo que hasta el día de hoy nos has revelado y nos has enseñado, te damos gracias, Padre. Y gracias también por enviarnos a tu único Hijo, Yeshua el Mashiach. Nosotros creemos en Él y compartiremos y daremos testimonio de que Él es el Mashiach, enviado por ti. Y Padre, como así oró nuestro Mashiach, Juan 17:3, que te conozcan a ti, Padre eterno, el único Elohim verdadero, y a Yeshua el Mashiach, a quien tú has enviado. Padre, queremos conocerte más a ti, queremos conocer más a nuestro Mashiach, y revélanos más tu palabra. En el nombre de Yeshua oramos. Amén. Shabbat Shalom.